Gracias, señor presidente de la Asociación Rural, Jorge Andrés Rodríguez. También estamos con la presencia en representación de la Intendencia Municipal de Soriano, de la señora Andrea Uchaina. Gracias, Andrea. También estamos con el gerente de la Cámara de Comercio del Uruguay, el señor Santiago Mació. Gracias, Santiago. Y también estamos con el director del Grupo Radar, el señor Alain Mishrahi. Gracias, Esteban. La verdad que hace tiempo que tenemos una inquietud que partió a través de aquella reunión que hicimos en el centro comercial con todas las cámaras empresariales, donde se le dio la oportunidad a la gerenta del centro comercial de Florida, donde estuvo comentando sobre el proyecto de un observatorio económico para el departamento de Florida, y la verdad que nos llamó bastante la atención, y por eso es que fuimos a transmitírselo a la Asociación Rural, que de muy buen agrado vio que era la posibilidad que teníamos de poder monitorear la actividad económica del departamento y a la hora de poder hablar con las autoridades competentes, tener un relevamiento, tener números claros y no simplemente sensaciones térmicas. Y esa es la importancia de por qué queremos llevar adelante este proyecto del Observatorio Económico. Entonces, de mi parte, muchas gracias, y le paso la palabra al señor presidente, si quiere decir algunas palabras, y nos vamos a ir turnando, y después, por último, vamos a pasarle la palabra también al gerente de la Cámara de Comercio y a Alain Mishrahi, que va a entrar más en lo técnico. Gracias. Bueno, buenas tardes, y agradecer la presencia de ustedes. Esta idea, cuando ellos la plantean, nos pareció más que interesante, útil, y cuando uno ve en la primera impresión una idea que puede ser útil, teníamos el ejemplo de Florida. Verdaderamente siempre hablamos de los datos del departamento y manejamos mucha información levantando datos de distintos lugares que son a veces cuestionables. Entonces tener nuestra información para poder encarar yo creo que abre el camino a muchas cosas cuando lo planteamos, y nosotros planteamos hacerlo en la Expo. Agradezco que haya sido acá, a pesar de que nos gustaría tener mucho más público, pero a veces las cosas importantes, por lo menos lo que estamos acostumbrados a la naturaleza, sabemos que empiezan chicas, porque lo que empieza grande en la naturaleza es monstruoso, por lo general termina mal. Así que bueno, creemos que en la próxima Expo Activa, 25 aniversario de la primera, podamos tener la información y ahí mostrarle que aquello que empezó chico se consolide en mucha información útil. Agradecerle y bueno, pasar a explicar un poco de qué se trata esta idea. Gracias. Andrea, que le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. No, nada más que hacerlo breve para ir justamente al objetivo de la exposición. Como la parte pública, digamos, de esta asociación, dar las gracias también al Centro Comercial y obviamente a la asociación por sumarse, y de hecho nosotros como institución pública creo que tenemos que interesarnos cuando surgen estas iniciativas que, como decían Jorge Andrés y Martín, nos van a dar datos más certeros, no solo la percepción que a veces tenemos de la dinámica departamental y de la economía solo por percepción, sino tener datos certeros, tener la foto en tiempo real, y a veces no información que surge desde otros relevamientos o diagnósticos o encuestas. Y otra cosa creo que es destacable, que es generar una herramienta con visión de futuro, porque la idea es que este observatorio, desde el momento que empiece a funcionar, va a quedar implementado, va a haber técnicos, equipos preparados para seguir alimentando esa base de datos, esa información que nos vaya dando indicadores en tiempo real de la actividad económica, y que nos genera es la posibilidad de, a las partes públicas, privadas y representantes de los distintos sectores económicos del departamento, tomar decisiones y poder implementar determinadas medidas o acciones o proyectos o propuestas que ayuden a mantener
la actividad económica departamental. Así que creo que está muy bueno y es parte de la responsabilidad de sumarnos a esta iniciativa privada. Así que muchas gracias y bueno, vamos a dar lugar a quienes van a contar bien de qué se trata. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia. Gracias al Centro Comercial e Industrial de Soriano, a la Asociación Rural de Soriano, anfitrión y organizador de esta importante actividad de destaque no solamente local, sino nacional e internacional. Gracias a la Intendencia Municipal de Soriano. Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, lo que queremos es trasladar una necesidad, una oportunidad, una herramienta que ya hemos implementado en otros departamentos y queremos que Soriano también cuente con esta herramienta de observatorio económico. Entonces, brevemente vamos a estar trasladando la información. Esto es un proyecto, recién los actores se están comunicando, están intercambiando información y consideraron oportuno en este ámbito estar trasladando esa información que después, una vez instrumentado el mismo, esta herramienta, todo el mundo va a usufructuar de la misma. Gracias a la información que de allí se obtenga, ya sean las gremiales empresariales, sea la propia intendencia, sea el propio sector productivo, va a estar haciendo usufructo de esta instancia. Los puntos que vamos a tratar muy brevemente conmigo son los argumentos y motivos que llevan a la instalación de un observatorio económico, el proceso de formación e integración que llevamos a cabo en el departamento de Florida, la importancia de la información estadística y, por último, los atributos y requisitos que un proceso de estas características implica. En lo que tiene que ver con los argumentos y motivos, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay desde hace más de 20 años viene instrumentando lo que es una encuesta sobre el comercio en los diferentes rubros, evaluando la evolución de las ventas en diferentes rubros, como puede ser ópticas, supermercados, comercio minorista, etcétera, etcétera. Por otro lado, nuestros referentes en cada departamento, las asociaciones y centros comerciales de cada capital departamental, nos han requerido la necesidad de contar con información objetiva y profesional de cada departamento, del cual es muy escasa la que se encuentra. Y por último, el principal motivo que en Florida, por ejemplo, un ejemplo que vamos a estar trasladando ahora, se dio es que el punto de inicio fue cuando se daban diferencias de percepción, diferencias de puntos de vista, diferencias hasta de información, cuando, por ejemplo, ocurrían los consejos de ministros, cuando los actores públicos tenían su propia información y la percepción en el departamento, ya sea en el agro, ya sea en el comercio minorista, en los empresarios, era totalmente diferente. Con esas diferencias, bueno, justamente era que llevaba, qué cosa mejor que contar con una propia herramienta para en forma objetiva contar con esa información. Entonces, los actores que ahí en el departamento de Florida actúan son, por un lado, el Centro Comercial e Industrial, que representan a los comercios de diferentes rubros, la Sociedad de Productores de Leche, otra gremial importante de ese departamento, dado que se encuentra en el seno de la cuenca lechera, la Asociación Rural de Florida, que entre los tres conforman lo que es la Cámara Empresarial del departamento, donde allí tratan los principales temas, los principales factores que afectan al sector productivo de ese departamento. Esa Cámara Empresarial se contacta con la Intendencia Municipal y conforman lo que es una alianza estratégica, una alianza público-privada.
Similar podría ser aquí en el departamento, y ahí ya entramos a comparar las situaciones. El Centro Comercial Industrial, sumado a la Asociación Rural de Soriano y sumado a la Intendencia Municipal, podrían estar conformando una alianza público-privada para estar fomentando, para estar difundiendo y creando esta importante herramienta de carácter económico. Entonces, la cadena para la integración y para la conformación de esta herramienta sería el centro comercial, que justamente es nuestro vocero de la Cámara Nacional de Comercio en el departamento, con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, quien gestiona dentro de su área de servicios varios programas con fondos propios o con fondos de otros organismos, en este caso el programa Progretec, en el cual con fondos de INEFOP puede estar contactando, contratando a especialistas en este tema, en lo que tiene que ver con relevamientos de datos, con estadísticas, que son empresas de investigación social y de mercado. En este caso la alianza que tenemos es con Grupo Radar, reconocida empresa con una vasta trayectoria, y esta sería un poco la cadena para contribuir, para ayudar al departamento de Soriano a contar con su propio observatorio económico. Grupo Radar actuaría como asistente técnico, como capacitador de los actores locales, porque la idea es que esto se realice como un proceso de consultoría, como un proceso de capacitación, para dejar a las capacidades instaladas en el departamento. Y ahí tanto personal del centro comercial, que pueden ser directivos, gerentes, hay diferentes niveles en el instrumento del observatorio económico, directivos, gerentes y asistentes de campo. Lo mismo puede pasar en la propia asociación rural y lo mismo puede pasar en la comuna departamental. El Grupo Radar actúa como asistente, como capacitador, a los niveles de directivos, niveles de gerentes y niveles de asistentes de campo, quienes son los que van a ejecutar el relevamiento correspondiente con el sector productivo del departamento. En ese caso se utilizan dos fuentes de información para estar contactando. Por un lado, lo que tiene que ver con las fuentes secundarias, que son los organismos públicos y privados que ya están funcionando en el país, pero generalmente de carácter nacional. Y ahí igualmente se lo va a estar contactando, por ejemplo, al BPS, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes, DICOSE, entre otros, para captar la información que específicamente tenga que ver con el departamento de Soriano. Eso es lo que se denominan fuentes secundarias que van a estar alimentando la información que esté analizando el Observatorio Económico de Soriano. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las fuentes primarias. Y ahí sí, de forma activa, es muy importante el aporte de las gremiales empresariales del departamento, Centro Comercial e Industrial de Soriano, Asociación Rural, y las que ustedes consideren que pueden sumarse también, como también los elementos o los factores que a la Intendencia le interese estar haciendo un relevamiento. Esa recolección de datos, bueno, van a estar los actores capacitados para realizarlos y justamente van a estar relevando lo que son los diferentes sectores productivos. Para Soriano es muy importante lo que tiene que ver con el agro, lo que tiene que ver con la producción granera, lo que tiene que ver también con el comercio, pequeñas, medianas y grandes empresas, con industrias también que estén en el departamento. Esa información que se va a estar recolectando primero y para lo cual hay que generar al principio una confianza, porque en el Uruguay y en muchos lugares y en los diferentes departamentos también, a veces el empresario rehúye a estar brindando información. No es muy común que alguien abiertamente diga yo aumenté un 10% o un 20% mi producción o viceversa, bajé tanto. Eso generalmente es muy personal y es muy reservado,
pero en este caso, por supuesto que se va a tener lo que tiene que ver el carácter de reserva de esa información, de reserva de la autoría de esa información, para manejarla con la profesionalidad que esto implica. Esa información se analiza y se obtienen en una primera instancia lo que son informes sectoriales. Un informe sectorial del agro, un informe sectorial del comercio, un informe sectorial de la industria, por ejemplo, para conllevar a un resumen final y obtener un informe final de la producción. ¿Qué requisitos y atributos podemos tener en cuenta a los efectos de ser lo más concretos posibles? Por ejemplo, la frecuencia. Y aquí nosotros sugerimos, aconsejamos que en principio comencemos con una frecuencia que pueda ser posible estar llevando a cabo, y ahí sugerimos en el entorno de una frecuencia semestral, por ejemplo, para tener 2 fotografías en el año de en qué situación se encuentra el sector productivo del departamento. No olvidarse que esto es un proceso, de que esto va a ir de menos a más, de que esto puede comenzar con una pequeña magnitud, pero puede ser muy amplio con el correr del tiempo. Hay que ir generando confianza con los actores y bueno, todo eso lleva a que al principio la frecuencia que estimamos pertinente sea en el entorno de semestral, para después ir mejorando en cantidad y en calidad. También lo que tiene que ver con la flexibilidad. Comenzaremos con indicadores básicos al principio para después, a medida que se vaya tomando esa confianza que decíamos al principio, podamos ir mejorando en cantidad y en calidad los atributos que se vayan midiendo. Ahí va a estar va a ser muy oportuno e importante la visión de los directivos de la asociación rural, del centro comercial, de la propia intendencia, para que ellos mismos vayan identificando qué información es la que más les conviene o la que más les interesa tener un conocimiento de primera mano. Lo que hablamos hace un ratito, lo de la confidencialidad, esto es básico, esto es esencial, y transmitir desde el comienzo la tranquilidad a los que aportan información de sus empresas, del sector productivo, que esto va a ser totalmente secreto y anónimo al momento de estarlo completando. La metodología, bueno, esto se le quiere dar desde el principio también un carácter profesional. Nosotros escuchábamos a las autoridades en la inauguración hace unos minutos, y es justamente el sector, el departamento, el sector comercial, el sector rural, el Uruguay totalmente tiene que apuntar a profesionalizarse. Y de ahí las gremiales empresariales cumplen un rol fundamental. Las diferentes cámaras sectoriales o regionales tienen que apuntar a eso, a que el comercio minorista, mediano o grande, la producción agropecuaria se profesionalice. Se terminó aquello de intuyo que va a pasar de esto, o me parece lo otro. Hay que basarse en información objetiva y profesional. Por eso, con esta capacitación, con la asistencia técnica que va a estar brindando el Grupo Radar, bueno, es justamente para preparar sobre una metodología científica el aprovechamiento y la recolección de toda la información. Uno de nuestros objetivos desde la Cámara de Comercio es de que esto tenga continuidad en el tiempo, que esto sea sustentable. Por eso la importancia de que queden las capacidades formadas, capacitadas en cada uno de los actores, independientemente de la actual comisión directiva. Los directivos cambian, tanto en el centro comercial, en la asociación rural, en los directivos en la propia intendencia, en automático. Entonces, lo importante es que los actores, que los especialistas queden formados y asegurarnos esa continuidad para que esto se mantenga en el tiempo, por la importancia que ello conlleva. Brevemente, y ya para culminar mi parte, algunos aspectos de la importancia de la información estadística. Nos va a estar brindando este proyecto, esta importante herramienta, lo que va a ser la información del sector productivo del departamento, cuán importante todo eso en el departamento de Soriano.
la importancia de revertir aquello de terminar con el análisis subjetivo. Siempre cada uno de nosotros tenemos una percepción, pero es muy subjetiva, y no basarnos en información objetiva y profesional. Que esos insumos puedan servir para nuevos servicios. Entonces me imagino en el sentido de que si se identifica una falencia de falta de personal especializado en el agro para el manejo de maquinaria agrícola, que puede ser un ejemplo bien práctico, bueno, la propia asociación rural de Soriano tomará cartas en el asunto y podrá ser quizá un motivo, un factor preponderante para estar captando personal especializado, para sugerir educación y formación para determinado rubro. Es un ejemplo concreto y básico que para qué puede servir esto. Lo mismo que para el centro comercial de Soriano. Aquellas informaciones que se puedan detectar aquí pueden servir a la institución para diseñar nuevos servicios, para solicitar temas de capacitaciones a los diferentes fondos que existen, para estar, tratar de incidir en ese entorno por el cual se obtuvo la información del Observatorio Económico. Lo mismo que para políticas públicas y privadas. Si detectamos a través del Observatorio Económico que los jóvenes se van del departamento, o que no hay oportunidades para los jóvenes, o que no hay universidades, o que no hay ámbitos para retenerlos, bueno, puede ser un dato contundente para estar solicitando esas políticas en educación. Lo mismo para la mujer rural, lo mismo para la caminería, y así podemos seguir enumerando una cantidad de factores que nos pueden ayudar a ser objetivos y mostrar esas necesidades. Simplemente para terminar, algunas imágenes del proceso que se realizó en Florida. Esto también conlleva a profesionalizar las acciones de lobby, las acciones de cuando se plantean desde el departamento, desde la propia intendencia, desde los actores productivos, contar con esa información fidedigna. Esto es el proceso de los directivos de las diferentes gremiales en Florida. Intercambio entre la Asociación Rural, Sociedad de Productores de Leche, el Centro Comercial, la propia Intendencia. Acá estamos en las instancias de capacitación y asistencia técnica de parte de Grupo Radar, con especialistas de las diferentes gremiales. Este es el lanzamiento en la propia Intendencia de Florida. Estos son los actores, acá hay gerentes y asistentes de campo, que son las capacidades que quedaron formadas dentro de cada gremial empresarial para hacer el relevamiento en forma profesional del Observatorio Económico. Y por último, se logró, y hoy se está ya generando el tercer relevamiento de datos en el departamento de Florida, que se hace en forma semestral. Ya cuentan con información y ya comenzaron a comparar, porque estas fotos que se realizan en forma semestral, bueno, ahora es posible estar comparando cómo estamos con el semestre del año pasado, cómo estamos con el segundo semestre del 2018, y ya se está preparando la información y el relevamiento para el primer semestre del año 2019. De mi parte les agradezco la atención y le doy el paso a Alen Misraji, director de Grupo Radar, que va a estar a cargo de la asistencia técnica y capacitación de los actores locales. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a contar un poco cómo fue, en qué consiste este Observatorio Económico y cuáles fueron las etapas que se cumplieron en Florida, o sea, cuáles fueron las etapas del proceso. Y voy a terminar mostrándoles parte del informe final, para no aburrirlos, para mostrarles un poco qué tipo de información es lo que sale de eso, cuál es el entregable, cuál es el producto final
que surge de esta investigación. Antes que nada, muy brevemente quisiera contarles quiénes somos, quién es Radar. Tenemos 22 años de actividad en investigación de mercado social y de opinión pública en Uruguay y en América Latina. Hemos trabajado prácticamente en todos los países de América Latina. Yo personalmente estoy por cumplir, me da vergüenza decirlo, 30 años de actividad en investigación. Y desde el inicio siempre el foco nuestro estuvo en la innovación, tanto en metodología de investigación como en técnica de relevamiento de datos. Fuimos los primeros en hacer encuestas telefónicas a nivel nacional, allá por el año 99. Luego fuimos los primeros en hacer investigaciones online en Uruguay y ahora en integrar herramientas de inteligencia artificial en la investigación de mercado. Y hemos trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, como en organismos internacionales. Estos han sido algunos clientes del sector público de los últimos años. Hago especial énfasis en que hemos trabajado ya en el departamento de Soriano durante bastante tiempo en un proyecto que para mí fue muy gratificante pensando en el desarrollo del turismo en el departamento, y estuve viniendo durante un año prácticamente cada 15 días a hacer distintas actividades. Martín estuvo muy vinculado y Andrea también a ese proyecto. Estos son clientes del sector privado también de los últimos años. Como ven, hemos trabajado en las más diversas áreas de actividad. Estos son distintos sectores de actividad en los que hemos trabajado, desde alimentos y bebidas hasta medios de comunicación o tecnologías de la información, ONGs, productos industriales, en fin, eso es lo lindo que tiene nuestra actividad, que estamos vinculados a un montón de sectores de actividad muy diferentes. Bueno, ¿por qué un observatorio económico? Algo de esto ya lo ha mencionado Santiago en su exposición. En primer lugar, para contrastar la percepción con la realidad. Muchas veces, y esto lo hemos constatado en Florida y lo hemos constatado en otras investigaciones, la percepción que tienen los directivos de las gremiales o de las instituciones públicas no siempre coincide con lo que realmente opinan los empresarios. Y esto lo vemos a nivel de la Cámara Nacional de Comercio o la Cámara de Industria, que a veces desde las directivas se piensa que los industriales piensan que, o que los comerciantes piensan que, y en realidad no saben realmente si la mayoría piensa lo que ellos creen que piensan. Entonces, uno de los objetivos de este observatorio es justamente eso, poder tener información de primera mano, que es lo que realmente piensan los que estamos representando. Contar con información para tomar decisiones estratégicas. Y esto, que puede parecer muy básico, muy de perogrullo, no tomar decisiones en base a olfato, sino a datos de fuentes fidedignas. Entonces, cuando vamos a hacer lobby frente al poder público, ir a hacer lobby con información fidedigna y no información que viene de lo que percibo, lo que presiento, lo que creo que. De la misma forma que las empresas no toman decisiones estratégicas de marketing sin contar con información. ¿Cuáles son los componentes del Observatorio Económico? Son dos, ya lo mencionó Santiago. Hay un módulo 1 que es una recopilación, juntar, compilar y analizar y ordenar una cantidad de información de fuentes secundarias en un formato amigable y entendible por todos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con la información estadística que hay en organismos públicos y también privados, como puede ser CONAPROLE? Es información que a veces está en formatos que no son amigables para quien no está familiarizado con las estadísticas. Entonces, uno de los objetivos de esto es, bueno, vamos a juntar toda la información que está archivada en discos duros de distintos servidores, en distintos organismos, vamos a sacar de ahí lo que realmente sea interesante para el departamento de Soriano, indicadores de actividad del departamento. Vamos a agarrar lo que realmente interesa para Soriano, vamos a transformar esa información en un formato que sea entendible, amigable, tablas, gráficas, lo que sea, y que además se pueda continuar las series en el tiempo. Lo que llamamos información de fuentes secundarias es información que fue producida por otros, que no vamos a producir a medida para esta investigación, sino que ya existe, simplemente ir a buscarla y ordenarla en un formato que a nosotros nos guste. El segundo módulo
que es, ahí sí, información de fuentes primarias, porque se la vamos a ir a pedir a los propios actores. Es una encuesta a empresarios, socios o pueden ser también no socios de las gremiales del departamento, para conocer, llamémoslo, el clima de negocios en el departamento. Y de eso vamos a ver algunos ejemplos de lo que hicimos en Florida, que puede ser o no aplicable a Soriano. Algunas cosas seguramente sí, y otras cosas a Soriano le interesarán otros temas. Pero la idea acá es crear una encuesta específica dirigida a los empresarios del departamento. Y sobre todo, capacitar a los actores locales para que puedan replicar la investigación hacia adelante. ¿Ah? Que nosotros podamos retirarnos, enseñarlo, retirarnos y que después siga eso funcionando con actores del departamento. ¿Cuáles fueron las etapas en Florida y qué serían las etapas también si lo implementáramos en Soriano? En primer lugar, cada institución participante, llámese Asociación Rural, en Florida, Sociedad de Productores de Leche, Intendencia, Centro de Comerciantes, cada institución nombra un referente que va a trabajar en el equipo de trabajo. En segundo lugar, cada institución presenta qué información considera importante conseguir de fuentes secundarias, qué es lo que le resulta importante para medir a lo largo del tiempo el nivel de actividad del departamento. En tercer lugar, nosotros propondríamos un cuestionario básico para la encuesta. O sea, esta es nuestra propuesta de cuestionario en base a nuestra experiencia, en base a lo que creemos que podría ser interesante para los actores locales, y cada institución propondrá modificaciones y agregados. Mira, esto sí me parece interesante, esto lo preguntaría de otra forma, me interesa además agregar esto otro. Luego, cada referente se encarga de conseguir la información de fuentes secundarias, no primarias, secundarias, acordada, y la envía a Radar. O sea, se distribuye el trabajo. Vos vas a conseguir esto, vos vas a conseguir esto, vos vas a conseguir lo otro. Se compila todo eso y nosotros diseñamos el primer informe de ese módulo 1 en formato de gráficas, tablas, y vamos a capacitar a los referentes locales para que puedan replicarlo en el futuro. Luego, empieza el trabajo de la encuesta a empresarios. Y ahí lo primero que hay que conseguir es que la gente dé información. Entonces, ahí los referentes, las instituciones locales tienen que comunicar a través de sus canales a los empresarios: miren que se va a hacer tal trabajo, por favor, contesten la encuesta, porque cuanto más empresas participen, mejor va a ser la calidad de la información que se obtenga. Luego, nosotros programamos el cuestionario en una plataforma online en la que se programan cuestionarios de encuesta para que pueda ser respondido en forma autoadministrada. Autoadministrada significa que no existe participación del encuestador. No va a haber nadie que va a llamar por teléfono a hacerle la encuesta por teléfono. Eso es lo que asegura que es totalmente anónimo. Se va a mandar un link a las distintas empresas que quieran contestar. El empresario hace clic en el link, contesta la encuesta y nadie sabe quién fue el que contestó la encuesta. Las instituciones, los referentes de cada institución son los encargados de hacer el seguimiento. Hay que llamar a la gente, hay que insistir mucho para que entren y contesten la encuesta, porque cuanto más casos se consiguen, de mejor calidad es la información. Y finalmente, capacitamos a los referentes en el uso de la plataforma para encuestas online. O sea, vamos a enseñarles a programar el cuestionario, a descargar la base de datos y a elaborar los informes. Luego procesamos la primera encuesta, hacemos el primer informe, capacitamos a los referentes locales para que puedan replicar el mismo procedimiento en el futuro, presentamos los resultados a las instituciones patrocinantes y luego a la fuerza viva del departamento, a las instituciones que el departamento considere representativas o importantes. Y finalmente, obviamente, quedamos a la orden para consultas. Luego, cuando se replique la investigación, cada vez son menos las consultas, pero al principio, ¿cómo era que se hacía esto? ¿Cómo era que se hacía lo otro? Bueno, ¿cuáles son los factores clave de éxito para una investigación como esta? En primer lugar, el compromiso de las instituciones, el compromiso en cuanto a participación activa. Generar confianza entre las personas que van a brindar información para la encuesta, confianza en que la información va a ser bien utilizada, no va a ser utilizada con otros fines que no son los que se declaran, y sobre todo que va a ser anónima.
insistencia, lleva, ¿cuántos meses llevó? Meses llevó la primera experiencia, lograr que las empresas entren al link, contesten la encuesta. Y paciencia y tolerancia a la frustración, que es bastante difícil en la primera experiencia. Como en todas, yo siempre cuento en nuestro sector de actividad que somos solo 12 empresas de investigación que conformamos la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado. Hace como 7, 8 años quisimos hacer un estudio en nuestro propio sector, para lo cual había que intercambiar información. Y diseñamos un sistema como este, en el que cada empresa ingresaba datos en una plataforma online en forma anónima. ¿Cuánto facturó por sector, por tipo de clientes, por tipo de metodología de investigación, etcétera? Y el primer año contestaron 5, el segundo año contestaron 6, el tercer año contestaron 7, y bueno, ya hace varios años que hay 10 de las 12 que contestan todos los años, completan la información, lo cual nos permite tener información de muy buena calidad y sobre todo comparar los datos a lo largo del tiempo. Quiero mostrarles muy brevemente el cuestionario que aplicamos en Florida, el cuestionario que contestaron las empresas, para que vean qué tipo de preguntas se hacían. Si me haces el favor de hacer clic en el link ahí, sobre el título. No. Abrí es el archivo que está en PDF. Ese. Baja. Esta es la introducción. Esto es lo que veía la empresa en pantalla, ¿no? Algunos datos de clasificación, en qué localidad se encuentra, cuál es el principal sector de actividad. Si hay una actividad secundaria. ¿Cuántos años tiene la empresa? ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? El nivel de educación de la persona que contesta. Bueno, temas de contratación de personal, si ha contratado personal en los últimos meses, si tuvo algún inconveniente a la hora de seleccionar personal, qué tipo de inconvenientes ha tenido, si contrató personal Safral y por cuánto tiempo, si ha despedido personal, si ha renunciado personal, por qué razones ha renunciado personal. Si ha mandado personal al seguro de desempleo, razones por las cuales se mandaron personas al seguro de desempleo, rango de edad, bueno, preguntas sobre los ingresos, si aumentaron, si disminuyeron, si son iguales que el año anterior, razones por las cuales los ingresos aumentaron, disminuyeron, lo mismo sobre las ganancias de la empresa. En fin, ese tipo de preguntas. En otras encuestas que hemos hecho para gremiales empresariales, si tienen problemas para reclutar personal, si les falta capacitación en algún sector, en algún área de conocimiento, si las empresas están endeudadas, si están más endeudadas que antes, menos endeudadas que antes, igual de endeudadas, con quiénes están endeudados, los factores de incertidumbre que tiene la empresa, los principales problemas que tienen, cuáles son las actuales fuentes de financiación de la empresa, etc. Ese es el tipo de preguntas que tiene el cuestionario. Volvé por favor a la presentación principal. Aquí cada gremial puede agregar un bloque de preguntas que sea exclusiva de esa gremial. Preguntas que interesan al sector comercio y que no tienen nada que ver con el sector rural. Y aquí quiero mostrarles algunas láminas del informe final que se presentó en Florida y que combina información de fuentes secundarias con información que provenía de la encuesta. Algunos datos sobre trabajo y empleo, la evolución de cantidad de puestos de trabajo a lo largo del tiempo, desde el 2014 al 2017, en los distintos sectores de actividad, comercio, construcción, industria, sector primario, servicios, la evolución de la cantidad de puestos de trabajo, la evolución de la cantidad de empresas por sector de actividad también. Esto es toda información que viene de fuentes secundarias, solo que se ordenó de otra forma y se le dio un formato que fuera legible por cualquiera.
la evolución de la remuneración promedio, esto es fuente BPS, tomando como índice el año 2012, como base, perdón. La cantidad de personas que estuvieron con subsidio de desempleo, hombres, mujeres, total, y la evolución de qué sector de actividad eran las personas en seguro de paro y en qué rangos de edad habían más, la evolución de la tasa de desempleo, siempre referido al departamento, no a nivel nacional, obviamente. Y bueno, y datos, aquí está combinado con la percepción que tienen los empresarios, ¿no? Los empresarios que perciben que aumentó, disminuyó o se mantuvo igual la desocupación en el departamento en los últimos 6 meses. Entonces, por ejemplo, aquí en rojo está el porcentaje de empresarios que considera que aumentó el desempleo en Florida, en verde los que consideran que disminuyó el desempleo. Esto es percepción, pero percepción de los empresarios. Algunos datos del agro, tenedores de ganado, según cantidad de hectáreas, cantidad de ganado bovino, la faena habilitado de bovinos por categoría, la existencia de ovinos, la venta de leche, cantidad de productores de leche según la superficie que explotan, la evolución del precio de la leche al productor, la percepción de la evolución de los ingresos de las empresas, siempre para el total, arriba, ¿qué hice? Para el total y según las distintas gremiales. ¿Por qué razones consideran que disminuyeron los ingresos? ¿Cómo creen que van a evolucionar los ingresos en el año siguiente? ¿Por qué creen que los ingresos van a ser mayores? Los que dicen que van a ser mayores, esto es lo que llamamos una nube de palabras, la pregunta era abierta, la gente contestaba lo que quería y cuantas más veces aparece una palabra, más grande aparece aquí en la nube de palabras. Los que creen que van a descender los ingresos, ¿por qué creen que van a descender? Evolución de las ganancias, razones para la disminución de las pérdidas, para la disminución de las ganancias o para las pérdidas, la proyección, cuántos creen que van a, cuántos creen que sus ganancias van a ser mayores en el año siguiente o menores. Y bueno, este es el tipo de información que surge de este observatorio. ¿Y cuáles son los factores de incertidumbre de las empresas? ¿Cuáles son los principales problemas que perciben? Si están endeudados, si están más endeudados que antes, igual o menos endeudados que antes, las razones para el aumento del endeudamiento, la fuente, la fuente de endeudamiento de las empresas, cuántos tienen o tuvieron intención de cerrar la empresa, ¿por qué ha pensado en cerrar la empresa? Creo que es bastante claro el resultado. Y bueno, esto es una aproximación a lo que se podría replicar en el departamento de Soriano. Les agradezco la atención y quedo a las órdenes si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias.